Historia de Iván el imbécil. En un reino de cierto país vivía un rico mují. Tenía 3 hijos, Semyon el guerrero y Taras el panzudo, y también Iván el imbécil, y una hija muda a la que llamaban Melania. Simeón el guerrero fue a luchar por el zar. Taras se marchó a la ciudad a trabajar en casa de un mercader, e Iván se quedó tranquilamente con su hermana Melania. Semyon el guerrero consiguió un alto grado militar y un feudo en recompensa de sus servicios, y tomó por esposa a la hija de un terrateniente. Cobraba un gran sueldo y sus dominios eran vastos, pero nada le era suficiente, ya que lo que él amontonaba, su mujer lo despilfarraba. Un día, Semyon debía ir a sus tierras a cobrar las rentas, pero el administrador le dijo: «Nada hay que cobrar. No tenemos ganado ni caballos, ni arados. Es preciso comprarlo todo. Entonces habrá rentas». Semyon el guerrero marchó a casa de sus padres. «Tú eres rico», le contestó el padre, «pero nada me diste. Vengo a que me des la tercera parte de mi recompensa. Voy a emplearlo en mis tierras. Nada trajiste a casa. ¿Por qué te iba a dar la tercera parte? Iván es imbécil y Melania muda. ¿Qué necesidades tienen? Haremos lo que Iván resuelva». «Bueno, que se lo lleve su parte», exclamó éste. Y Semyon el guerrero tomó una parte del patrimonio que empleó en sus tierras y volvió a servir al zar. Taras el panzudo también había ganado mucho dinero. Se había casado con la hija de un mercader, pero ni aun así le sobraba nada. Un día fue a ver a su padre y le dijo: «Dame mi parte». Al principio el viejo no quiso dar a Taras lo que le pedía. «Nada trajiste a casa. Lo que tenemos todo lo ha ganado Iván. No debemos perjudicarle ni tampoco a Melania». «¿De qué le serviría el dinero a Iván?», replicó Taras. «Es imbécil y no podrá casarse. Ninguna mujer le querrá para marido. En cuanto a ella, una muchacha muda no tiene necesidades». «Iván, hermano, dame la mitad del trigo. No te llevaré en ningún instrumento de labranza. Y en cuanto al ganado, solo quiero el caballo gris que no empleas para el trabajo». «Bueno», asintió Iván, echándose a reír. Así fue como Taras obtuvo también su parte. Se llevó el trigo a la ciudad y montó el caballo gris. Iván se quedó solo con una yegua vieja para labrar la tierra. El viejo diablo estaba muy disgustado porque los 3 hermanos no habían peleado al hacer las particiones y continuaban siendo buenos amigos. Llamó entonces a 3 diablillos y les dijo: «Escuchen, hay 3 hermanos, Semyon el guerrero, Taras el panzudo e Iván el imbécil. Convendría que peleasen entre sí, pero viven en la más perfecta armonía. Es Iván el imbécil que ha echado todo a perder. Ustedes deben lograr que se conviertan en enemigos hasta el punto de que se saquen los ojos. ¿Son capaces de hacerlo?». «Sí», contestaron los diablillos. «¿Cómo lo conseguirán?». «Empezaremos por arruinarlos, para que no tengan qué comer. Luego los reuniremos y se enemistarán». «Muy bien», exclamó el diablo. «Veo que han comprendido de qué se trata. Márchense y no vuelvan hasta que hayan enemistado a esos 3 hermanos. De lo contrario, los despellejaré a ustedes». Los diablillos se fueron a su lodazal, donde discutieron sobre lo que tenían que hacer. La discusión duró mucho tiempo, y como cada uno tenía reservas de la tarea más fácil, acabaron por echarlo a suertes. Convinieron al fin que aquel que terminara su obra antes que los demás debería acudir en ayuda de sus compañeros. Después de decidir por sorteo el trabajo correspondiente a cada uno, fijaron el día en el cual iban a reunirse de nuevo para saber quién había concluido su trabajo y quién necesitaba ayuda. Llegó el momento convenido, y los 3 diablillos se reunieron en el lodazal para ver cómo iban marchando sus asuntos. Primero se habló de Semyon. «Mi tarea va por buen camino. Mañana irá Semyon a casa de su padre». Los otros 2 diablillos preguntaron a su compañero cómo lo consiguió.
Lo primero que hice fue infundirle a Semyon tanto valor que llegó a prometer al zar que conquistaría el mundo entero. Entonces el zar lo nombró general en jefe del ejército y lo envió a luchar contra el soberano de la India. Los ejércitos se encontraban ya uno frente al otro. Aquella noche humedecí la pólvora en el campamento de Semyon y luego fui al campamento del soberano indio y le hice soldados de paja. Al ver que por todos lados avanzaban los soldados de paja, las tropas de Semyon tuvieron miedo. Entonces él ordenó que se hiciera fuego, pero ni los cañones ni los fusiles dispararon. Esto fue la ruina de Simeón. Le han quitado sus bienes y se disponen a fusilarlo mañana. Ya me falta poco por hacer. Solo he de sacarlo de la cárcel para que vaya a su casa. Mañana quedará todo listo. Díganme, ¿a cuál de ustedes debo ayudar? El segundo diablillo habló de Taras. Mi asunto marcha muy bien. No necesito ninguna ayuda. Antes de que transcurran otros días, la situación de Tara cambiará por completo. En primer lugar, tuve buen cuidado de que le engordara bien su barriga y de que aumentase su deseo de obtener ganancias. Su codicia llegó hasta tal punto que deseaba adquirir cuanto veía. Ha logrado muchas cosas con su dinero y aún sigue comprando. Pero ahora, ya con dinero que ha tomado a préstamo, esta es la carga que lleva a cuestas y está tan comprometido que no podrá salvarse. Sus créditos vencen dentro de 8 días y he transformado sus mercancías en estiércol. No podrá pagar y tendrá que ir a casa de su padre. Preguntaron al tercer diablillo qué tal le iba en su empresa. ¿Qué quieren que les diga? Mi asunto marcha peor, no marcha bien. Empecé por escupir el barril de Iván, para que le doliese el vientre. Fui a sus tierras y le endurecí hasta dejarlas duras como las piedras, para que no pudiese trabajarlas. Me imaginé que le sería imposible labrarlas, pero el imbécil llegó con su arado y se puso a desmenuzar los terrones. Lo hacía con todas las fuerzas de su alma y no cejaba en su empeño. Entonces le rompí el arado. Fue a su casa y tomando otro nuevo volvió a labrar. Me introduje en la tierra y procuré sujetar la reja, pero no pude detenerla. Iván el imbécil empujaba el arado sin cesar, y como la reja estaba afilada, me ensangrenté las manos. Ha labrado casi todo el campo y solo le quedaba una franja. Pues si no conseguimos vencerlo, nuestros esfuerzos serán inútiles. Si Iván el imbécil continúa trabajando, ninguno de ellos conocerá la miseria, porque él mantendrá a los demás. El diablillo de Simeón el guerrero prometió que volvería al día siguiente. Después de esto, se separaron. Iván el imbécil había labrado todo el campo, salvo una franja, y fue a terminar su faena. Le dolía el vientre, pero tenía que labrar. Después de limpiar el arado y hacerlo girar en dirección, pero apenas había introducido la reja en la tierra, sintió que se le había atascado en una raíz. Era el diablillo quien la retenía. Qué raro, pensó Iván. No había por aquí ni la más pequeña raíz, y ahora sale una. Metiendo la mano en el surco, sondeó hasta dar con algo blando que asió y arrojó de allí. Era una cosa negra como una raíz, pero se movía. Vaya, un diablillo vivo. ¡Qué bicho tan asqueroso! Al decir esto, hizo ademán de romperle la cabeza contra el suelo. No me aplastes. Haré cuanto me pidas, exclamó el diablillo. ¿Qué podrías hacer por mí? Todo lo que quieras. No tienes más que pedir. Iván el imbécil se rascó la cabeza. Me duele el vientre. ¿Podrías curarme? Oh, desde luego. Hazlo. El diablo se volvió hacia el surco, cavó con las garras y extrajo una raíz de 3 puntas que tendió a Iván. Ten, basta tragar una de esas puntas para que desaparezca todo mal.
Arrancó una de ellas. Iván se la tragó, y acto seguido sintió que se le había pasado todo el dolor. «Suéltame», se apresuró a rogar el diablillo. «Me hundiré en la tierra y ya no me pasearé más por encima de ella». «Bueno, vete con Dios». En cuanto a Iván pronunció la palabra Dios, el diablillo se hundió en la tierra como una piedra en el agua y solo quedó un agujero. Iván guardó las otras puntas de la raíz y reanudó su faena. Una vez terminado el surco, dio la vuelta con el arado y regresó a su casa. Desenganchó los animales y entró en la vivienda. Allí estaba Simeón el guerrero, su hermano mayor, con su mujer sentados en la mesa esperando la comida. Les habían quitado sus bienes y a duras penas lograron huir de la cárcel para refugiarse en casa de sus padres. «He venido a vivir contigo. Tendrás que mantenernos a mi mujer y a mí hasta que encuentre medios para salir adelante», dijo en cuanto vio a Iván. «Bueno, aquí pueden vivir en paz». Cuando Iván el imbécil fue a sentarse en uno de los bancos, la mujer de su hermano, molesta por el mal olor que despedía, dijo a Simeón: «No puedo comer con un campesino que apesta». Simeón el guerrero se dirigió a su hermano. «Mi mujer dice que hueles mal. Es mejor que comas en el zaguán». «Bueno, precisamente anochece y es hora de echar pienso a la yegua». E Iván el imbécil, tomando su abrigo y una rebanada de pan, fue a ver si todo estaba en orden. Cuando el diablillo de Simeón el guerrero quedó libre, acudió en ayuda de Iván el imbécil para vencer a éste, tal y como lo habían convenido. Fue a buscar a su compañero al campo, pero no vio a nadie en ninguna parte. Únicamente encontró un agujero. «Caramba, ¿le habrá ocurrido algo a mi compañero? Hay que sustituirlo. Pero toda la tierra está ya labrada y tendré que atrapar al imbécil cuando se ponga a segar». El diablillo se fue al prado y lo cubrió con una capa de barro. Al amanecer, Iván el imbécil se despertó, tomó la guadaña y se encaminó al prado. Una vez allí empezó a segar, pero la guadaña se resistía, no cortaba. Era preciso afilarla. «Iré a casa, buscaré una piedra de afilar y de paso me traeré el pan. Aunque tenga que estar aquí 8 días, no me moveré hasta tanto lo haya segado todo», se dijo. El diablillo, que había oído pronunciar esas palabras, empezó a meditar. «Ah, qué testarudo es Iván el imbécil. Trabajo me cuesta salirle con estas cosas. Tendré que buscar otros medios». Iván el imbécil afiló la guadaña y volvió a la siega. Deslizándose por la hierba, el diablillo empujó la punta para clavarla en el suelo. Aunque la tarea había sido difícil, para Iván ya estaba por concluida. Solo le faltaba una franja a orillas del lodazal. El diablillo se sumergió en él. Iván el imbécil se dirigió a la orilla del lodazal. Allí, a pesar de que la hierba escaseaba, no pudo manejar bien la guadaña, e irritado la tiró con toda su fuerza al piso. El diablillo no podía permanecer allí, porque apenas sí le dio tiempo para esquivar el golpe. Su asunto marcha mal. Entonces se escondió tras de un arbusto. Pero Iván arrojó de nuevo la guadaña, que esta vez cortó la mitad del rabo del diablillo. Después de terminar la siega, Iván el imbécil mandó a la muchacha a recoger la hierba mientras él se iba tranquilamente a segar el centeno. Al llegar encontró el centeno revuelto, pues el diablillo había pasado por el campo. Iván el imbécil decidió volver a la casa para cambiar la guadaña inútil por una hoz bien afilada. Y segó hasta que lo hubo terminado todo. «Ahora he de prepararme para secar la avena», se dijo. El diablillo del rabo cortado oyó estas palabras y pensó: «Como no he podido atraparlo en la siega del centeno, lo atraparé en la de la avena. Solo es preciso esperar hasta mañana».
Al día siguiente se fue al campo de avena, pero estaba cegada ya. Iván el imbécil había trabajado toda la noche para poder poner el grano en funcionamiento. Lo cegó todo, exclamó el diablillo fuera de sí. Esta vez sí que me ha engañado el imbécil. Ni en la guerra he visto tal ardor, ni siquiera duerme el muy condenado. Le echaré a perder la gavilla de centeno. El diablillo se introdujo en las gavillas y se estropeó, pero al calentarlas con el mismo calor se quedó. Mientras tanto, Iván el imbécil había enganchado la yegua y había ido a buscar las gavillas acompañado de su hermana. Al llegar junto al haz en que estaba oculto el diablillo, levantó un par de gavillas con el bieldo, clavándolo precisamente en el trasero. Sacó el bieldo y ¿qué vio? Un diablillo vivo con el rabo cortado entre las púas del bieldo. Se retorcía tratando de huir. «Bicho asqueroso, ¿todavía andas por aquí?» «Soy otro. El primero era mi hermano. Yo estaba en caso de Semyon el guerrero», replicó el diablillo. «Poco importa quién eres. Correrás la misma suerte», exclamó Iván el imbécil. Y quiso aplastarlo. Pero el diablillo suplicó: «Déjame. No te molestaré más y haré todo lo que quieras». «¿Y qué puedes hacer?» «Sé hacer soldados de cualquier cosa». «¿Pero para qué?» «Podrás hacer con ellos lo que quieras, ya que un soldado sirve para todo». «¿Saben cantar?» «Sí, sí». «Bien, entonces hazlos. Toma esta gavilla de centeno, sacude las espigas contra el suelo y di al mismo tiempo: mi esclavo ordena que dejes de ser gavilla y que cada una de tus espigas se transforme en soldado». Tomando una gavilla de centeno, Iván hizo y dijo lo que el diablo le enseñó. Las espigas tornáronse soldados, algunos de los cuales tocaron instrumentos, tambores y trompetas. «Qué divertido es todo esto, qué agradable. Será el regocijo de las muchachas», exclamó Iván, echándose a reír. «Pues bien, suéltame ahora», pidió el diablillo. «No, antes quiero rehacer las espigas, porque de otro modo se desperdiciarían los granos. Dime la manera de cambiarlos y te soltaré. Cuando llegue el momento de trillar, te desgranaré. Tienes que decir: tantos soldados, tantas espigas. Mi esclavo ordena que sea de nuevo la gavilla», dijo el diablillo. Iván obedeció y los soldados se transformaron en gavillas de centeno. «Déjame ahora», rogó el diablillo. «Bueno». Iván el imbécil puso en el suelo al diablillo y, sujetándolo con una mano, le quitó el bieldo con la otra. «Vete con Dios», dijo. Pero apenas hubo pronunciado la palabra Dios, el diablillo se hundió en la tierra como una piedra en el agua. Iván el imbécil se fue a casa. Allí encontró a su segundo hermano, Taras, que se disponía a cenar en compañía de su mujer. Taras el panzudo no había podido hacer frente a sus deudas y se vio obligado a refugiarse en casa de su padre. Iván esperó a adquirir riquezas de nuevo. «Manténos a mi mujer y a mí», le dijo al verlo llegar. «Bien, quédense aquí y vivan a sus anchas», asintió Iván, quitándose el abrigo y sentándose a la mesa. «No puedo comer con Iván el imbécil a una misma mesa. Apesta a sudor», exclamó la mujer del comerciante. «Iván, hueles mal. Ve a comer al zaguán», dijo Taras el panzudo a su hermano. «Bueno», replicó éste, y tomando el pan se fue no antes sin añadir: «Precisamente tenía que ir a echar pienso a la yegua». Una vez cumplido su cometido, el diablillo de Taras fue a reunirse con sus compañeros para vencer a Iván, tal como habían convenido. Llegó al campo de Iván, el imbécil, y buscó por todas partes, pero no encontró a sus compañeros. Solo vio un agujero. Entonces fue al prado, donde halló un rabo a orillas del lodazal, y entre las gavillas un segundo agujero.
¿Les habrá ocurrido algo malo a mis compañeros?, se preguntó. Tendré que sustituirlos en la lucha con Iván. Y se marchó en busca de éste. Iván el imbécil había terminado ya su trabajo en los campos y estaba talando árboles en el bosque. Encontrándose estrechos en la casa, sus hermanos le habían mandado que le construyera una casa nueva. El diablillo se fue al bosque, penetrando entre las ramas de los árboles, y se dispuso a molestar a Iván el imbécil con su tarea. Iván taló un árbol de modo que cayera en un lugar despejado para poder hacerlo rodar después. Pero el árbol cayó mal, enganchándose en las ramas más cercanas. Entonces, con una pérdiga, Iván trató de despegar las ramas, lo que consiguió después de muchos trabajos, y al fin el árbol cayó al suelo. Se cansaba terriblemente, pues solo a fuerza de grandes trabajos conseguía derribar los árboles. Había pensado talar 50 árboles jóvenes, mas aún no había derribado 10 cuando le sorprendió la noche. Estaba extenuado, pero no dejaba de trabajar. Cuando abatió otro árbol, fue tal el dolor que sintió en la espalda que no pudo continuar en pie. Arrojando el hacha, se sentó para descansar un poco. Viendo que Iván se sentaba, el diablillo experimentó una gran alegría. ¡Magnífico! Ahora abandonará su trabajo. Yo también voy a descansar un poco. Muy satisfecho se puso a horcajadas en una rama. Pero Iván no tardó en levantarse y tomando el hacha la blandió con todo su ímpetu contra el árbol. Este se tambaleó, desplomándose con gran estrépito. El diablillo no tuvo tiempo para retirar las piernas, y al romperse la rama, una de aquellas quedó aprisionada. Iván fue a recoger esa rama y quedó muy confuso al ver al diablillo vivo. «¡Asqueroso bicho! ¡Otra vez aquí!» «Soy otro. He venido a casa de tu hermano Taras. Seas quien fueres, correrás la misma suerte». Y blandiendo el hacha, Iván se dispuso a descargarla sobre el diablillo. «No, no me mates», suplicó éste. «Haré por ti lo que quieras». «¿Y qué puedes hacer?» «Fabricarte todo el oro que desees». «Pues bien, hazlo. Toma unas hojas de encina, frótalas entre las manos y caerá oro al suelo», declaró el diablillo. Iván el imbécil tomó unas hojas, las frotó y cayó al piso oro en cantidades. «Esto está muy bien para que jueguen los niños». «Bien, entonces suéltame», pidió el diablillo. Al decir esto, Iván tomó la pérdiga y soltó al diablillo. «Vete con Dios», dijo. Mas apenas hubo pronunciada la palabra Dios, el diablillo se hundió en la tierra como una piedra en el agua. Solo quedó un agujero. Cuando los dos hermanos tuvieron las viviendas dispuestas, cada cual se instaló en la suya. Iván el imbécil, que había terminado las faenas del campo, preparó cerveza y los invitó a festejar aquel acontecimiento. Los dos hermanos se negaron, como si no quisiéramos saber de lo que es una fiesta de campesinos. Iván obsequió a toda la gente del lugar y a sus mujeres, y él también hizo honor a la bebida. Hasta llegó a ponerse un poco alegre y salió a la calle para ver cómo bailaban las muchachas. Se acercó a ella y las invitó a cantar alabanzas. «Les voy a dar una cosa que no han visto en su vida nunca», les dijo. Las mozas se echaron a reír y cantaron alabanzas. Cuando terminaron, le dijeron: «Vamos, danos lo que prometiste». «Voy a traerlo enseguida». Iván tomó una criba y se encaminó al bosque. «¡Qué imbécil!», comentaron las muchachas. Luego nadie se acordó más de él, pero de pronto lo vieron llegar apresuradamente con la criba llena. Dijo: «¿Quieren?». «Desde luego». Iván tomó un puñado de oro y se lo arrojó a las muchachas. «Pero, padrecito», exclamaron ellas lanzándose a recogerlo. Acudieron también varios hombres y se arrebataron unos a otros las monedas de oro con tanto ímpetu que estuvieron a punto de aplastar a una pobre viejecita. Iván se desternillaba de risa. «Estúpidos».
¿Por qué atropellan a una pobre vieja? Tengan más cuidado, les daré más. Y volvió a echar oro a puñados. La gente acudía en masa. Iván había vaciado la criba, pero la gente le pedía más. Entonces dijo: «No, se acabó. Otra vez les daré más. Ahora vamos a bailar y a cantar». Las muchachas entonaron canciones, pero Iván el imbécil exclamó: «Sus canciones no son bonitas. ¿Conocen algunas que lo sean más? Enseguida las oirán». Iván el imbécil se dirigió a la cerca. Tomó una gavilla y sacudió las espigas contra el suelo diciendo: «Mi esclavo ordena que dejes de ser gavilla y que cada espiga se transforme en soldado, tal y como le había ordenado el diablillo». Se deshizo la gavilla y las espigas se convirtieron en soldados. Acto seguido, redoblaron los tambores y resonaron las trompetas. Iván les mandó que dejaran de tocar y desfilaran con él por las calles. Pero cuando los soldados terminaron sus cantos, Iván los llevó a la era, sin permitir que nadie los siguiera. Allí convirtió de nuevo a los soldados en espigas. Luego volvió a su casa y se fue a descansar. A la mañana siguiente, Semyon el guerrero, el hermano mayor, enterado de esto, fue a ver a Iván. «¿De dónde has sacado esos soldados y dónde los ocultas?», preguntó. «¿Para qué los quieres?». «¿Qué pregunta? Con soldados uno puede lograr cuanto desee. Se puede conquistar un reino, un imperio». Iván se quedó muy sorprendido. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Te haré todos los que quieras. Precisamente hemos tenido una buena cosecha». Llevando a su hermano a la era, le dijo: «Te ruego que tengas presente una cosa. Te haré los soldados, pero tendrás que llevártelos de aquí. Pues si tuviera que darles de comer, se tragarían todo lo que hay aquí en la aldea». Semyon prometió a su hermano que se llevaría a los soldados, e Iván el imbécil puso manos a la obra. Sacudió una gavilla y apareció una compañía de soldados. Sacudió otra y salió la segunda, y así sucesivamente hasta que se llenó todo el campo. «Bueno, ¿te bastan o no?». Semyon el guerrero se alegró muchísimo. Sí, gracias, Iván, gracias». «Bueno, en cuanto necesites más, ven y te los daré. Lo que menos nos falta es paja». Semyon el guerrero dio órdenes a los soldados. Formó un ejército y se fue a combatir. En cuanto se hubo marchado, llegó Taras el panzudo. Acababa de enterarse de lo que había sucedido en la víspera, y a su vez preguntó a Iván: «¿De dónde sacaste el oro? Si yo tuviera el dinero con la misma facilidad que tú, podría llegar a conseguir todo lo que hay en el mundo». Iván el imbécil se asombró mucho. «Es posible. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Voy a hacer todo lo que quieras». «Dame solo 3 cribas», replicó el hermano regocijado. «Bueno, vamos al bosque. Pero engancha un caballo porque de otro modo no podrás traerlo». Se dirigieron al bosque. Iván el imbécil frotó entre las manos hojas de encina y cayó una gran cantidad de oro al piso. «¿Te basta?». «Por ahora sí. Muchas gracias, Iván», exclamó Taras satisfecho. «Está bien, pero cuando necesites más, acude a mí, y te haré todo lo que quieras. Lo que menos nos falta son hojas». Taras el panzudo llenó un carro entero de monedas de oro y se marchó a negociar. Y así fue como partieron los 2 hermanos. Semyon combatía y Taras comerciaba. Semyon conquistó un reino y Taras acumuló gran cantidad de dinero. Un día los 2 hermanos se encontraron y se dijeron de dónde tenían los soldados y el dinero. «He conquistado un reino y vivo mejor de lo que quiero», declaró Semyon el guerrero a su hermano. «Lo único malo es que no me alcanza el dinero para mantener a mi ejército. Hay mucha gente. En cambio, yo he ganado una gran cantidad de dinero y solo tengo una preocupación, y es que nadie me lo cuida», replicó Taras el panzudo. «Vamos a casa de nuestro hermano.
Le diré que me haga más soldados y te los daré para que custodien tu oro. Tú le vas a pedir que te haga más monedas de oro, para que yo tenga con qué mantener a mis soldados. Ambos se fueron a casa de Iván. Al llegar, Semyon dijo a Iván el imbécil: «Hermano, tengo bastante con 1000 soldados. Tendrás que hacerme más». Pero Iván se negó moviendo la cabeza. «Comprenderás que no voy a hacerte más. Yo no hago más soldados». «¿Cómo que no? ¿Acaso no me lo prometiste?» Sí, es cierto, pero no te haré ni uno más». «Estúpido, ¿puedes decirme por qué no quieres?» «Porque hace poco tus soldados mataron a un hombre». Me hallaba arando junto al camino cuando vi a una mujer deshecha en lágrimas que se... Le pregunté: «¿Quién se te ha muerto?» Y contestó: «Mi marido. Los soldados de Semyon el guerrero lo mataron en la guerra». Me imaginaba que los soldados iban a cantar canciones, pero resulta que han matado a un hombre. «No te haré ni uno más». Iván el imbécil se negó rotundamente. No quiso de ningún modo volver a ser soldados. Entonces Taras el panzudo le pidió que al menos le hiciera monedas de oro. Pero el hermano volvió a mover la cabeza negativamente. «No voy a hacer más oro para ti, sin ningún motivo». «Pero si me lo prometiste». «Es verdad, pero no haré más». «¿Y por qué no, mentiroso?» «Porque tus monedas de oro han sido la causa de que le quiten la vaca a Mijailova». «¿Cómo? ¿Qué dices?» «Pues lo que oyes. Mijailova tenía una vaca. Pero he aquí que un día sus niños vinieron a pedir leche». «¿Dónde está la vaca?», le pregunté. «Ha venido el administrador de Taras, ha entregado 3 monedas de oro a nuestra madre y ella le ha entregado la vaca. Y ahora no tenemos nada para tomar. Yo que pensaba que te ibas a divertir con esas monedas de oro, y resulta que has quitado la vaca a esos niños. No te haré más monedas». Iván el imbécil se mantuvo firme y no consintió hacer más monedas. Los 2 hermanos se retiraron muy cabizbajos. En el camino cavilaron y discutieron la manera de salir de aquel atolladero. «Escúchame, hermano», exclamó Semyon el guerrero. «Podemos hacer un trato. Tú me darás oro para sostener a mi ejército, y yo te entregaré la mitad de mi reino, con soldados para vigilar tu oro». Taras aceptó. Así, después de ponerse de acuerdo, los 2 llegaron a ser zares. Iván seguía en su casa manteniendo a sus padres. Labraba los campos ayudado por su hermana la muda. Un día enfermó el perro viejo de Iván. Pidió pan a su hermana, la muda, lo guardó en la gorra y fue a echárselo al can. Pero la gorra tenía un agujero, y junto con el pan cayó una punta de raíz. El perro se la tragó con el pan e inmediatamente se puso en pie y empezó a ladrar, meneando el rabo. Se había curado por completo. Los padres de Iván, que habían presenciado esto, quedaron pasmados de asombro. «¿Cómo se curó el perro?», preguntaron. «Tenía 2 raíces que curan todas las enfermedades y el perro se ha comido una», respondió Iván. Poco después sucedió que la hija del zar cayó enferma, y éste mandó a pregonar por los pueblos y ciudades de su reino que entregaría una magnífica recompensa a quien la curase. Si fuese soltero, el que lo consiguiese se la daría por esposa. El pregón llegó también a la aldea de Iván, el imbécil. «¿Has oído lo que ha anunciado el zar?», le dijeron sus padres. «Nos dijiste que te quedaría una raíz. Vete pues a curar a esa hija del zar, y serás dichoso por el resto de tu vida». Bueno, accedió Iván. Preparó sus cosas para el viaje y se vistió con sus mejores ropas. Pero al ir a cruzar el umbral de su casa, vio a una mendiga que tenía un brazo lisiado. «He oído decir que curas todas las enfermedades. Cúrame el brazo, por favor. No puedo vestirme sola». «Bueno», dijo Iván, dio la raíz a la pobre mujer, diciéndole que la tragase. Esta obedeció y quedó curada. Acto seguido pudo mover el brazo.
Los padres de Iván el imbécil salieron a despedirlo. Al enterarse de que había dado la última raíz a una pobre mujer y que ya no tenía con qué curar a la Nazareba, le respondieron severamente: «Mira que haberse apiadado de una mendiga y no tener compasión de la hija del zar». Pero Iván se compadeció también de la Nazaretna. Enganchó el caballo y puso paja en el carro y subió al pescante. «¿A dónde vas, tonto?» «A curar a la hija del zar». «Ya no tienes con qué». «Eso no importa». Iván el imbécil azuzó el caballo dándole un latigazo. Cuando llegó a la corte y apenas hubo subido la escalinata del palacio, la Zarevna se sintió curada. El zar no cabía en sí de gozo. Mandó llamar a Iván, le dio trajes lujosos y le dijo: «Vas a ser mi yerno». «Bueno», accedió Iván. Y así fue como se casó Iván el imbécil con la Zarepta. Poco después falleció el zar e Iván le sucedió en el trono. Así pues, los 3 hermanos llegaron a ser zares. Los 3 hermanos vivían reinando. El mayor, Semión el guerrero, era feliz. Había sumado numerosos soldados a los que le había hecho Iván. Ordenó por todo el reino que le diesen un soldado por cada 10 casas. Estos soldados debían ser altos, fuertes y apuestos. Después de reclutar un número muy elevado, los instruyó. Así, cuando alguien se negaba a obedecerlo, mandaba a sus soldados y hacía lo que quería. Todos dormían. Su vida se deslizaba felizmente. Todo lo que pasaba por su imaginación, pues era suyo, ya que no tenía más que enviar a sus soldados para que se apoderasen de todo. Taras el panzudo vivía magníficamente. No había despilfarrado el dinero que le dio su hermano. Por el contrario, se las arregló para aumentarlo. Puso en marcha los negocios de su reino. Guardaba el oro en buenas cajas y exigía continuamente la contribución de sus súbditos. Cobraba tanto por casa, tanto por las tierras, tanto por los animales, sin contar todo lo demás. Poseía cuanto deseaba. A cambio del oro le traían de todo y trabajaban para él, ya que todo el mundo necesitaba dinero. Tampoco vivía mal Iván el imbécil, pero tan pronto fue enterrado su suegro, se despojó de sus vestidos de zar y pidió a su esposa que los guardara en un arcón. Luego, poniéndose de nuevo su camisa de lienzo, sus pantalones y sus zapatos, volvió a sus faenas. «Me aburro, estoy echando barriga y no tengo sueño ni apetito», dijo. Mandó venir a sus padres y a sus hermanos. También invitó a la muda y comenzó a trabajar. Algunos le decían: «Pero si eres zar». «¿Y eso qué importa? También el zar tiene que comer», replicaba. Un día fue a ver. «No tenemos dinero para abonar las pagas. ¿Qué hacemos?» «Si no tienen dinero, pues no paguen. En este caso, se marcharán todos. Que se marchen. Así dispondrán de tiempo para trabajar. Que saquen el estiércol, que lo saquen. Hace mucho que lo dejan amontonado sin aprovecharlo para nada». Otra vez fueron a pedirle justicia. Uno se quejaba de que le habían robado su dinero. «Señal de que les hacía falta», declaró Iván. Debido a este proceder, todos se dieron cuenta de que Iván era imbécil. «La gente dice que eres imbécil», le advirtió su mujer. «Será porque lo soy». La esposa de Iván meditó. Ella también era imbécil. «¿Qué he de hacer? No me es posible oponerme a la voluntad de mi marido. El hilo debe seguir a la aguja», se dijo. Desechó también sus ropas de zarina que guardó en un arcón. Fue a casa de la muda para que le enseñara a trabajar, y una vez que hubo aprendido, empezó a ayudar a su marido. Todas las personas sensatas abandonaron el reino de Iván, quedando tan solo imbéciles. Nadie tenía dinero. Todos trabajaban, y cada cual se mantenía y ayudaba a los que no podían hacerlo. Esperando noticias, el viejo diablo se sentía impaciente
por saber de qué manera había logrado los diablillos arruinar a los tres hermanos. Buscó a los diablillos por todas partes, pero no pudo dar con ellos. Lo único que encontró fueron 3 agujeros. Vaya, no habrán podido vencerlos. Tendré que poner manos a la obra yo mismo, se dijo. Empezó a buscar a los 3 hermanos en sus antiguas casas, pero las habían abandonado. El viejo diablo se disgustó. Se dirigió a casa del zar Semyon, transformado en general de un ejército. Según he oído decir, zar Semyon, eres un gran guerrero. Conozco a fondo la profesión de las armas. Tengo ardiente deseo de servirte. El zar le hizo preguntas y al comprobar que era inteligente, lo tomó a su servicio. El nuevo general explicó al zar cómo debía organizar su ejército. Lo más importante es que dispongas de un gran número de soldados. De otro modo, habrá en el reino demasiada gente ociosa e inútil. Es preciso reclutar sin distinción a todos los hombres jóvenes, y entonces tendrás un ejército 5 veces más poderoso. Después necesitamos nuevos modelos de fusiles y cañones. Inventaré fusiles que arrojen 100 proyectiles a la vez como una lluvia de guisantes. Y te haré cañones que escupan fuego a distancias enormes. Los hombres, los caballos, las casas, todo arderá. El zar Semyon escuchó el nuevo general, dio órdenes para que construyeran fábricas, de las que iban a salir centenares de fusiles y cañones. Una vez que todo estuvo dispuesto, se fue a guerrear contra el zar vecino. En cuanto llegó a presencia del enemigo, Semyon el guerrero ordenó a sus soldados que dispararan los fusiles y los cañones. En un solo combate destruyó e incendió la mitad del ejército rival. Aterrorizado, el zar vecino capituló, entregando su reino a Semyon. «Ahora iré a luchar contra el soberano de la India», dijo satisfecho. Pero el soberano de la India había oído hablar del arrojo y del poder de Semyon, y había imitado sus formas e inventado armas aún mejores. No se limitó a reclutar a los hombres jóvenes, sino también a las mujeres solteras de su reino. Así pudo reunir un ejército mayor que el de Semyon. Además de disponer de fusiles y cañones iguales a los de Semyon, había hallado la manera de volar por el aire y arrojar desde lo alto bombas explosivas. De esta forma el zar Semyon marchó a guerrear contra el soberano de la India. Pensaba vencerlo, lo mismo que había vencido al otro, pero la hoz corta hasta que se atasca. El soberano no esperó a que su enemigo presentara batalla. Mandó a las mujeres de su reino que volasen por encima del ejército de Semyon echando bombas explosivas. Las mujeres obedecieron y el ejército de Semyon se dispersó, huyendo y abandonando a éste. El soberano de la India se apoderó del reino de Semyon el guerrero, que tuvo que irse como un vagabundo de acá para allá, a donde lo guiaran sus pasos. Cuando hubo terminado con Semyon, el viejo diablo se ocupó de Taras. Convirtiéndose en mercader, se estableció en su reino. Empezó a pagar todas las cosas a un precio tan elevado que la gente acudía a tratar con él para ganar rápidamente. Fue tanto lo que ganaron que pudieron pagar los impuestos que tenían pendientes, y desde entonces siempre los satisfacía con seguridad. El zar Taras estaba contentísimo. «Tengo que agradecer esto al mercader nuevo», pensó. «Ahora tendré mucho más dinero y podré vivir aún mejor». Concibió nuevos planes y se propuso construir otro palacio. Ordenó que lo pregonasen a los habitantes del pueblo para que trajesen piedras y madera, y viniesen los trabajadores para él. Había establecido buenos precios y esperaba que la gente acudiría en masa a obedecerle como había ocurrido siempre. Pero he aquí que llevaban la piedra y la madera a casa del mercader, donde iban a trabajar todos los obreros.
El zar Taras elevó los precios y el mercader los elevó aún más. Taras tenía mucho dinero, pero el mercader aún más, y pudo con él. Por eso no construyó el palacio del zar. Taras tuvo la idea de hacerse un jardín. En otoño mandó decir a los súbditos que viniesen a trabajar a su casa. Nadie apareció. Todos estaban ocupados, cavando un estanque en casa. Llegó el invierno. El zar Taras quiso que le confeccionaran un abrigo y ordenó comprar pieles de cibelina. Pero el criado volvió diciendo: «No se encuentran pieles. El mercader las ha pagado carísimas y se ha hecho una alfombra con ellas». El zar tuvo necesidad de comprar caballos. Los que habían ido por ellos volvieron informando: «Todos los buenos caballos están en casa del mercader acarreando agua para llenar su estanque». Cada uno de los planes que formaba el zar no se cumplía. Nadie quería hacer nada para él. En cambio, trabajaban para el mercader. Solo le pagaban los impuestos. El zar tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él. No obstante, vivía cada vez peor. Finalmente renunció a sus proyectos, contentándose con encontrar de qué vivir. Pero hasta eso iba haciéndose difícil. Lo contrariaban a cada paso. Los lacayos, los cocineros y los cocheros lo habían abandonado para trasladarse a casa del mercader. Incluso empezaron a faltarle los alimentos. Cuando mandaba comprar algo en el mercado, ya el mercader se los había llevado antes. Para él solo quedaban el dinero y las contribuciones. Entonces, exacerbado el zar, echó de nuevo a su reino el mercader, mas éste se estableció cerca de la alfombra y siguió allí su comercio. Le llevaban cuanto pedía, a cambio de su dinero. El zar seguía sin obtener absolutamente nada. Las cosas fueron de mal en peor. Pasaban días enteros sin que el zar probara bocado. Por aquel entonces se difundió el rumor de que el mercader estaba dispuesto a comprar al zar en persona. Taras se asustó y no supo qué hacer. En esto fue a verlo Simeón el guerrero. «Mátenme. El soberano de la India me ha derrotado», le dijo. «Hace días que no como», replicó Taras el panzudo. Una vez que hubo acabado con los dos hermanos mayores, el diablo se dirigió a casa de Iván. De nuevo tomó el aspecto de un general y convenció a Iván de que organizara un ejército en su reino. A un zar no le conviene carecer de ejército en su reino. Permíteme que ponga manos a la obra y no tardaré en formar un ejército con tus súbditos. Bueno, asistió Iván, después de haberlo escuchado. Y no dejes de enseñarles a cantar bonitas canciones. Eso me gusta mucho. El viejo diablo hizo un viaje a través del reino de Iván, reclutando voluntarios. Dijo que se acogería bien a todo el mundo y que darían un barril de vodka y un gorro encarnado a cada uno. Los imbéciles se echaron a reír. «Tenemos toda el vodka que queremos. Nos lo elaboramos nosotros mismos. En cuanto al gorro, nuestras mujeres pueden hacernos cuanto deseen, y todos los colores, incluso de varios colores juntos». Y nadie quiso alistarse. Entonces el diablo fue de nuevo a ver a Iván. «Los imbéciles no quieren alistarse. Habrá que obligarlos por la fuerza», dijo. «Bueno, alístalos por la fuerza». Y el viejo diablo anunció al pueblo que todos los imbéciles debían alistarse y que los que se negaban a hacerlo serían condenados a muerte. Los imbéciles se presentaron ante el general. «Dicen que, si nos negamos a alistarnos, el zar mandará a todos a que nos maten. Pero no nos explicas lo que hará con nosotros cuando seamos soldados. Según parece, a los soldados también se les mata». Tienes razón. Eso suele ocurrir. Y al oír esta respuesta, los imbéciles se obstinaron en su negativa. «No iremos por nada del mundo. Si de todas formas nos han de matar, preferimos que nos maten en nuestras casas». «¡Qué imbéciles son! ¡Qué imbéciles!», exclamó el viejo diablo.
Siendo soldados tienen ocasión de salvarse, mientras que si desobedecen al zar, los mandará a matar a todos sin falta. Los imbéciles se sumieron en reflexiones. Al fin se encaminaron a casa de Iván. Hay un general que exige que nos hagamos los soldados, le dijeron. Si se hacen soldados, tienen ocasión de salvarse, mientras que si desobedecen, el zar Iván mandará que los maten a todos. —¿Es posible? —exclamó Iván echándose a reír. —¿Cómo podría yo matar a todos? Si no fuese imbécil podría explicarlo, pero siéndolo, ni yo mismo lo entiendo. —Entonces, ¿no debemos ir? —No, no vayan. Los imbéciles regresaron a casa del general para repetirle todo lo que había dicho Iván. Viendo que su asunto no marchaba bien, el viejo diablo fue a ver al zar Tabaransky, el hombre de su confianza. —Vamos a combatir a Iván el zar. Lo único que le falta es el dinero. Tengo trigo, ganado y otros bienes en abundancia. El zar Tabaransky accedió. Tras de reunir numerosos soldados, fusiles y cañones, los llevó a la frontera para invadir al reino de Iván. —El zar Tabaransky viene a luchar contra ti —dijeron al zar Iván. —Pues bien, que venga. Tabaransky cruzó la frontera con su ejército y ordenó a la vanguardia que buscase el ejército de Iván. La vanguardia buscó por todos lados, esperando que apareciera algún soldado por el horizonte, pero ni uno solo se asomó. Era imposible luchar. Entonces Tabaransky ordenó que ocuparan las aldeas. Los imbéciles de uno y otro sexo salían a las puertas de sus casas y miraban atónitos a los soldados. Estos les arrebataron el trigo y el ganado. Sin defenderse, los imbéciles permitieron que se llevasen todo. Y pasaron un día y otro día sin que nadie se defendiese. E incluso invitaban a los soldados a vivir con ellos. Queridos amigos, si les va mal en su país, vengan a establecerse aquí para siempre, les decían. Los soldados avanzaban y avanzaban, pero no había ni un rastro de ejército. En todas partes vivían buenas gentes, pero no se defendían y los invitados se quejaban mucho. Las tropas se aburrieron y presentáronse al zar Tabaransky y declararon: «No podemos luchar, llévanos a otra parte. Esto nos gustaría si fuese una guerra, pero aquí no hay. No podemos guerrear de esta forma». El zar Tabaransky se molestó. Dio órdenes a sus soldados de que recorriesen el país de punta a cabo, devastando las aldeas, destruyendo las casas, quemando el trigo y matando el ganado. «Si me desobedecen, los mataré a todos», vociferó. Aterrorizados, los hombres llevaron todo a cabo lo que les había dicho el zar. Encendieron las casas y los graneros y mataron el ganado. Los imbéciles no entienden nada. No intentaron defenderse en absoluto. No hacían más que llorar. Lloraban los viejos, lloraban las viejas, lloraban los niños. ¿Por qué nos hacen daño? ¿Por qué echan a perder tantos bienes?, preguntaban. Si les hacen falta, tómenlos, pero no nos hagan daño. Esto acabó por disgustar a los soldados. Se negaron a seguir adelante y el ejército se dispersó. Al darse cuenta de que no podía conseguir su objetivo por medio de los soldados, el viejo diablo se marchó. No tardó en aparecer de nuevo, transformado en un señor muy bien vestido y estableciéndose en el reino de Iván, diciendo que acabaría con todo y que le entregaría a él todo el oro que había en aquel pueblo, como había hecho con Taras el Panzudo. Lo único que deseo es favorecerte. Te enseñaré cosas magníficas, dijo. Por de pronto voy a construir aquí una casa. Bueno, quédate con nosotros. A la mañana siguiente, el señor bien vestido se presentó en la plaza del pueblo con una gran bolsa llena de oro y una hoja de papel. Todos viven aquí como unos cerdos. Les enseñaré cómo deben vivir. Van a construirme una casa como la que está dibujada en este plano. Trabajarán dirigidos por mí y les pagaré con todo el oro que posea. El señor bien vestido les mostró el oro que había traído.
Los imbéciles se quedaron maravillados. Nunca habían visto tanto dinero. Solían cambiar entre sí los productos de su trabajo. ¡Qué bonitos son estos objetos!, exclamaron todos. Y cambiaron con el señor bien vestido su trabajo contra esos objetos de oro. Lo mismo que en el reino de Taras, el viejo diablo repartió oro a puñado, y a cambio de eso obtuvo toda clase de trabajos y de productos. Mis asuntos marchan inmejorablemente. Ahora sí que conseguiré arruinar a Iván el imbécil, como lo hice con Taras. Atacaré comprándolo todo a él mismo. Todas las muchachas llevaban monedas prendidas en las trenzas, y los niños jugaban con ellas por todas las calles. La casa del señor bien vestido había quedado en medio construir, y todavía no había hecho acopio del trigo ni ganado. Pero nadie iba a trabajar allí, y nadie llevaba nada. Únicamente de tarde en tarde aparecía algún chiquillo para pedir una moneda de oro a cambio de un huevo. Nada más, no pedía nada más. El señor bien vestido no tenía nada que comer. Tuvo que ir y fue a una aldea para comprar algo. Entró en un corral y ofreció una moneda a cambio de una gallina. La campesina rechazó la moneda. «Ya tengo bastantes», le dijo. El señor bien vestido se fue a casa de otra mujer que no tenía niños, con intención de comprar un arenque. Le ofreció también una moneda de oro. «No la necesito para nada, no tengo niños ni nadie para que juegue con ellas. Por casualidad guardo 3 objetos de estos». De allí el señor bien vestido se fue a casa de Bujik para comprar pan. Pero el campesino se negó también a vendérselo a cambio de dinero. No me hace falta. Si quieres algo por amor de Dios, es distinto. Espera, voy a decirle a mi mujer que te corte una rebanada de pan». El diablo empezó a discutir y huyó apresuradamente. Que le ofreciera algo en nombre de Dios era peor que si le hubiesen asestado una puñalada. Así pues, el viejo diablo no logró encontrar pan. Por todas partes se negaron a darle algo a cambio de su dinero. Pero todos le decían: «Danos otra cosa. Trabaja o bien tómalo por amor de Dios». Pero el diablo solo podía ofrecer dinero. No quería trabajar ni podía aceptar el pan por amor de Dios. «¿Para qué quieren otra cosa si les doy oro?», replicaba irritado. «Con oro pueden comprar todo lo que quieran y hacer trabajar a quien necesite el trabajo». Pero los imbéciles no le hacían caso. «No nos hace falta. No pagamos nada a nadie, ni tenemos que satisfacer impuestos. ¿Para qué queremos el dinero?». El viejo diablo tuvo que acostarse sin comer. Esto llegó a oídos del zar Iván. «¿Qué debemos hacer?», le preguntaron sus gentes. «Ha venido a nuestra casa un señor al que le gusta comer y beber bien y vestir elegantemente. Se niega a trabajar y pedir por amor de Dios. Lo único que hace es ofrecer monedas de oro a todo el mundo. Cuando aún no teníamos muchas, le dábamos lo que pedía, pero ahora nadie quiere darle nada. ¿Qué haremos para que no se muera de hambre?». «Pero está bien», dijo Iván, después de haber escuchado estas palabras. «Habrá que darle de comer. Que vaya de puerta en puerta, como los pastores». ¿Y qué iba a hacer? El viejo diablo se fue de casa en casa. Llegó así a la casa de Iván y pidió algo de comer a la muchacha muda, que estaba haciendo la comida para su hermano. A fuerza de haber sido engañada por los ociosos que se presentaban a las horas de comer y sin haber trabajado, engullían todo lo que encontraban a sus platos de alimentos, la muchacha había adquirido la habilidad de distinguirlos por las manos. Sentaba a la mesa solo a los que tenían callos en las manos. A los demás les daba de sobra. El viejo diablo se deslizó hacia la mesa, pero la muda le tomó la mano y se la examinó con atención. No tenía callos. Eran unas manos pulcras, blancas y de largas uñas. La muchacha rezongó y echó de la mesa al diablo. «No te molestes, elegante señor», exclamó la esposa de Iván. «Mi cuñada no permite que se sienten a la mesa quienes no tengan las manos callosas. Pero espera un poco, y cuando todos hayan dormido, comerás de sobras». El viejo diablo se sintió humillado.
¿Comer entre los cerdos aunque fuese en casa del zar? Es una ley de imbéciles la de tu reino, de que cada cual trabaje con las manos. Han inventado esto porque son estúpidos. ¿Acaso solo se puede trabajar con las manos? ¿Con qué crees que lo hacen las personas inteligentes?, dijo Iván. ¿Cómo podemos saberlo nosotros, que somos imbéciles? Nosotros trabajamos con las manos y las espaldas, replicó Iván el imbécil. Lo hacen así porque son unos pobres necios. Pero quiero enseñarles a trabajar con la cabeza. Entonces comprenderán que esta manera es preferible a la otra. Iván se quedó pasmado de asombro. ¿Es posible? Ah, por algo nos llaman imbéciles. Es mucho más difícil trabajar con la cabeza. Se niegan a darme de comer porque no tengo las manos callosas. Pero no saben que es 100 veces más cansador trabajar con la cabeza. Y a veces a uno hasta le cruje la cabeza. Iván se sumió en reflexiones. Entonces, amigo mío, dime, ¿por qué te empeñas en tomarte tanta molestia? ¿Es malo que la cabeza cruja? Más te conviene un trabajo fácil que se realice con las manos y la espalda. Si me tomo tanta molestia es porque ustedes, replicó el diablo, me dan lástima, pobres estúpidos. Sin mí seguirán siendo imbéciles toda la vida. Pero yo les enseñaré a trabajar con la cabeza. Bueno, enséñanos, pues, accedió Iván, admirado porque la verdad es que todos en la casa acababan por tener las manos callosas. Así para variar podremos seguir trabajando con la cabeza. Iván proclamó por todo su reino que había llegado un señor bien vestido, el cual se comprometía a enseñar todo el mundo a trabajar con la cabeza. Se adelantaba más trabajando de este modo y todos debían ir a aprender. En el reino de Iván había una torre muy alta, con una escalera empinada y una plataforma en la parte superior. Iván mandó allí al señor bien vestido para que todo el mundo pudiera verlo. Una vez arriba, el señor empezó a hablar y hablar y hablar. Los imbéciles escuchaban esperando que les enseñara cómo se trabajaba sin mover las manos, únicamente con la cabeza. Pero el viejo diablo no hacía más que explicarle de palabra cómo puede uno arreglárselas para vivir sin trabajar. Los imbéciles no entendían nada. Escucharon durante un rato y luego cada cual se fue a sus vainas. El viejo diablo permaneció un día y otro en lo alto de la torre, hablando sin cesar hasta que sintió hambre. Habían pensado que, si trabajando mucho mejor con la cabeza que con las manos, les sería tan fácil conseguir pan como jugar a cualquier cosa. Transcurrió otro día y el viejo diablo seguía perorando en lo alto de la torre. Las gentes se acercaban extrañadas y después de mirar un rato, se iban. ¿Ha empezado ya a trabajar con la cabeza este señor?, preguntó Iván. Aún no, le contestaron. No hace más que charlar, hablar, perorar. El viejo diablo pasó varios días hablando en la torre. Adelgazaba cada vez más. En una ocasión le flaquearon las piernas y se dio un golpe contra la pila. Uno de los imbéciles había observado esto y fue a decirle a la mujer de Iván. Ella se precipitó en busca de su marido que trabajaba en el campo. «Ven, ven. Me han dicho que el señor bien vestido empieza a trabajar con la cabeza y pensando bastante». «¿Es posible?», preguntó Iván, muy sorprendido, y se dirigió hacia la torre. El viejo diablo extenuado se tambaleaba sobre las piernas y con la cabeza se daba coscorrones contra el pilar. Poco después de haber llegado Iván, vaciló y cayó escaleras abajo. Su frente daba contra los escalones como si fuera contando con la cabeza. «¡Oh!», exclamó Iván. «Es verdad lo que decía el señor bien vestido. Puede ocurrir que la cabeza cruja. Esto es muy distinto a tener las manos callosas. Con ese trabajo se arriesga uno a hacerse chichones». El viejo diablo cayó de modo que la cabeza quedó clavada en el suelo. Iván iba a acercarse a él para ver si había realizado mucha tarea, cuando de pronto se abrió la tierra y el viejo diablo desapareció en sus profundidades, quedando tan solo un agujero. «Vaya con este bicho asqueroso»,
exclamó Iván rascándose la cabeza. Otra vez él. No, este debe ser el padre de los otros. Está tan gordo. Iván vive aún. Las gentes acuden en masa a su reino. También han ido a vivir con él sus hermanos. Todo el que llega y dice: «Manténme», le responde Iván: «Bueno, quédate. Aquí tenemos de todo». Pero existe en este reino una sola ley. Al que tiene las manos callosas se le dice: «Siéntate a la mesa». Y al que no tiene las manos callosas se le dice: «Cómete las sobras».